trabajo que están haciendo los hermanos por allá. Hay algo que yo quiero dejarle en su corazón y que mientras comenzaba a desglosar este pasaje que quiero transmitirle, eh, se me hizo muy rico, se me hizo muy interesante, pero ahorita mientras estábamos adorando, en ese tiempo tan cortito que me puse a adorar un rato, el Espíritu me hizo ver qué delicado, hermano, es en realidad esto que quiero transmitirle y que es en cierta manera bastante comprometedor. Pero claro, quiero recordarle también que esta es una escuela en donde Dios nos enseña. Y una de las cosas que yo veo en la Escritura es que el deseo de Dios es que nosotros abundemos en conocimiento, como dice Colosenses 3:16, que es nuestro lema, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Pero entendemos que la palabra habita en abundancia en nosotros es bueno, es inmensamente bueno, porque ese es el deseo de Dios. Pero también debemos de entender que la palabra nos compromete para con Dios. La Escritura dice en la historia de Noé, que fue un pregonero de justicia y durante 120 años pregonó la fe, por la cual fe, dice, condenó al mundo, imagínense. En otras palabras, nosotros estamos acostumbrados, al menos en lo que respecta a mí, yo estoy acostumbrado a la buena palabra, crecí en la buena palabra. A mí me deleita escuchar un mensaje, que me lo expliquen, que me lo desglosen y que pueda entenderlo. El problema está cuando nosotros nos convertimos en oidores olvidadizos. Es ahí donde nos comprometemos con Dios, porque la Escritura dice que al que más le dan, más le demandan. Y yo no había visto hasta ahorita que subí acá lo delicado que es que el Señor nos hable. Es comprometedor. Claro, Dios es paciente, pero también Él, si nos habla, es porque a la hora de obedecer nos va a dejar mucha bendición. Eso es lo que Dios busca. En realidad Él no busca comprometernos, Él busca bendecirnos. Diga conmigo, Él busca bendecirnos. Y Él se complace en enviar su palabra porque sabe que viene con el sello de bendición siempre y cuando nosotros la obedezcamos. Pero en vez de nosotros no nos ponemos a pensar que el no obedecerla nos compromete. Fíjese que hay una historia aquí para entrar de lleno en esto. Primera de Samuel 13:5 dice que los filisteos se reunieron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y gente tan numerosa como la arena a la orilla del mar. Subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betabén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en un apuro, pues el pueblo estaba en gran aprieto. El pueblo se escondió en cuevas, en matorrales, en peñascos, en sótanos y en fosos. También algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl estaba todavía en Gilgal, y todo el pueblo le seguía tembloroso. Él esperó 7 días conforme al tiempo que Samuel había señalado, pero Samuel no llegaba a Gilgal, y el pueblo se le dispersaba. Entonces Saúl dijo: traedme el holocausto y las ofrendas de paz, y él ofreció el holocausto.
Y sucedió que tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel vino, y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Pero Samuel dijo, ¿qué has hecho? Saúl respondió, como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal, y no he implorado el favor del Señor, así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. Y Samuel dijo a Saúl, has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no perdurará, el Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Repita conmigo, háblame, Señor. Amén. Mire, hermano, cuando uno lee la Escritura y ve las experiencias, las historias que vemos ahí, y de pronto vienen y cobran vida en nosotros, nos damos cuenta, hermano, que todo lo que Dios dejó establecido, mandamientos, estatutos, preceptos, ordenanzas, leyes, caminos, todo lo que dejó es para bendición nuestra. No hizo la ley gravosa, no hizo. La Escritura él mismo dijo que su carga era ligera y su yugo no era pesado. O sea que el Evangelio no es complicado, hermano, cuando nosotros deseamos hacer el deseo del corazón de Dios. El problema está que en veces traemos una naturaleza pecaminosa y por esa naturaleza tan viciada, tan acostumbrada a hacer lo que queremos, es que muchas veces no obedecemos a Dios. Pero tampoco podemos justificarnos, ¿verdad? Por la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Que tenemos. Porque no es una justificación, es como la gente que en veces falla y dice es que el diablo, ¿verdad? Y el diablo, no, la Biblia dice que el que peca de su propia concupiscencia peca. O sea, el diablo no tiene poder sobre nosotros, como dice la Escritura, las tinieblas no tendrán poder sobre vosotros. Al contrario, ya no van a dominar. Si nosotros le obedecemos a las tinieblas, pues es obvio que nos van a dominar, como le dijo el Señor a Caín, el pecado y hacia tú puedes, dice, o tú debes dominarlo. En otras palabras, el Evangelio es glorioso, el Evangelio es hermoso, el Evangelio es rico en gran manera. Y todo lo que el Señor dejó ahí para nosotros tiene el sello, repito, de bendición para nosotros. El hacer las cosas que Dios nos indica nos va a dejar mucha bendición. Pero en veces nosotros podemos caer en ciertas actitudes en donde pensamos que si lo hacemos a nuestra manera, Dios, hermano, de todas maneras nos va a escuchar y va a recibir. En esta historia es muy interesante porque Dios estaba probando a Saúl. Había llegado el Señor a decir, si Saúl pasa esta prueba, pues prácticamente lo voy a establecer para siempre como rey en Israel. Eso se lo deja claro. Dice, Samuel dijo a Saúl en el verso 13, mire, 13, número de rebelión, imagínense. Has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó. Pues ahora, dice el Señor, hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Hay un dicho que dice, el hubiera no existe, ¿verdad? Como siempre, si hubiera, ¿verdad? Pero cuando hubo la oportunidad, no lo hicimos. Es tan asombroso, se le presenta una batalla a Saúl, una batalla que en definitiva era en cierta manera permitida por el Señor. Era un momento en donde Saúl prácticamente se iba a graduar, como rey a pesar de todas las fallas que había tenido. Y sin embargo le dice Samuel, mira, voy a regresar dentro de 7 días.
espera hasta que yo vuelva. Dice, por ejemplo, en el verso 8 dice, él esperó 7 días conforme al tiempo que Samuel había señalado. El problema está que el día tiene 24 horas y el día no había terminado, hermano. Y Saúl decide ofrecer al Señor sacrificios y pensó, como él mismo dice, no implorado el favor del Señor. El ejército que venía contra él dice que era tan innumerable como la arena a la orilla del mar. Era un ejército enorme, pero para Dios no era problema, porque para Dios no es problema un problema. Para Dios no es problema un problemón o un problemota. Para Dios, hermanos, son cosas que Él solamente da su palabra y Él puede sanar, Él puede hacer y cambiar y hacer un montón de cosas a favor nuestro, porque es Dios, pues. Él gobierna en los cielos, gobierna sobre la tierra. Para Él no es problema. Pero cuando se reúne ese ejército que venía contra Saúl, Samuel le dice, espera 7 días. Pero el día tiene 24 horas. Y ya en las últimas del 7º día, miren, en las últimas del 7º día, resulta que Saúl, se desespera, le entran temores, el pueblo se acobarda. Óigame, y sabemos que era el ejército de Saúl y que en realidad había un buen porcentaje de hombres que no habían aprendido a depender de Dios, etcétera. Pero con todo y eso, Dios, hermano, iba a responder. Dios estaba en el control, Dios estaba en todo este asunto. Pero antes de que termine el 7º día, resulta que Saúl decide en su desesperación ofrecer sacrificio. Dice, no he implorado el favor del Señor. Y entonces dice, voy a ofrecer holocausto. Sucedió que tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, aquí aparece Samuel. Mire, si hubiera esperado un poquitito más, y en realidad no era el meollo de este asunto, no era que esperara un poquitito más, sino que hubiera obedecido lo que Dios le había ordenado por medio de Samuel. Hubiera esperado los 7 días y hubiera aparecido Samuel y sencillamente le hubiera confirmado el reino para siempre. Entonces le explica Saúl, y le dice, mire, le dice en el verso 12, ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal. No he implorado el favor del Señor, así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. Una de las cosas que vemos en esta historia es que Saúl pensó que Dios le iba a contestar por sus sacrificios, cuando le había dado una orden por medio de Samuel. Eso nos permite entender a nosotros que con que le demos a Dios sacrificios, aunque no obedezcamos lo que Dios nos dice. Y la escritura le deja claro más adelante a Saúl, porque Saúl tenía esa costumbre. Nunca pensó que Dios lo estaba probando para ver si obedecía la orden de Samuel. Fíjese que es tan interesante porque dice que los filisteos acamparon, dice era gente numerosa según el verso 5, y acamparon en Migmas al oriente de Bet-Aven. Y Bet-Aven significa casa de iniquidad. Casa de iniquidad. Y la iniquidad, hermano, es un pecado que no tiene que ver con el cuerpo. Son pecados espirituales, hermano, que tiene que ver con rebelión, que tiene que ver con desobediencia. Eso se lo dice Samuel a Saúl claramente más adelante, 2 capítulos más adelante, en el capítulo 15, verso 22, dice, Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque la rebelión, dice, es como pecado de adivinación. O sea,
la desobediencia es una costumbre que proviene del reino de las tinieblas. Es natural que nuestra naturaleza, valga la redundancia de palabra, está viciada, está acostumbrada a desobedecer. Pero eso no es una justificación. Para ello nos enseña el Señor, nos enseña, diga conmigo, nos enseña. Nosotros sabemos, hermano, todo lo malo, ahora Él nos está enseñando todo lo bueno. Venimos acostumbrados a hacer lo que queremos, venimos acostumbrados, hermano, a obedecer solamente cuando queremos, a obedecer lo que nos conviene, pero venimos al Señor y nos empieza a instruir todo lo bueno y nos deja claro que el obedecer nos va a dejar mucha bendición, y porque, repito, su palabra viene con el sello de bendecirnos. La palabra es Él y Él es la palabra y definitivamente es bendición. Pero muchas veces venimos nosotros tan acostumbrados, hermano, que muchas veces queremos justificarnos cuando en realidad Dios nos ha venido enseñando. La rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Betabén es casa de iniquidad. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, le dice, Él también te ha desechado para que no seas rey. Mi hermano, qué delicado es esto. Yo por un momento, le repito, mientras desglosaba esto, decía, es interesante esto, pero de pronto me doy cuenta, hermano, que es más delicado de lo que nosotros nos imaginamos. Porque la historia de Saúl y de Samuel nos permite entender, oiga lo que le voy a decir, que sería muy fácil obedecer a Dios si Él nos hablara directamente sin necesidad del elemento humano. Voy a repetirlo. Sería más fácil obedecer a Dios que bajar a un ángel, ¿verdad? Llegar a tu casa, se sentara contigo en la mesa y te dijera, mira, Ruperto, ¿verdad? Por usar un nombre. Me envía el Señor. Y el Señor, mira, dice que hagas esto y aquello y lo otro. ¿Quién no obedecería? Imagínense, hermano, si bajara el Señor en medio de la tierra ahorita, como va a bajar, hermano, en su venida. Y la gente lo vea. ¿Cuánta gente, hermano, no reconocería y se convertiría en ese momento al Señor? Imagínense si Dios no hubiera puesto al elemento humano, se lo hubiera encargado a los ángeles, querubines, serafines, y usted tuviera visitación tras visitación, y si Dios no hubiera dejado ministerios, y si no hubiera dejado dones, porque muchas veces Dios nos habla a través del elemento humano, y en veces nos habla a través del que más mal nos cae. Usted se acuerda de la historia de Rico y Lázaro, que la usamos muy seguido. El rico no hubiera ido a parar donde estaba si un ángel hubiera llegado. Imagina, llega un ángel al lado, porque no digo al lado, sino al lado de alas. Si hubiera llegado, hermano, el ángel, imagínense, y si hubiera parado, hubiera descendido, hermano, y le hubiera dicho, rico, vengo de parte de Dios. No, me olvídese. Ahí se tira de panza el rico, hermano, a llorar y a temblar, ¿verdad? Porque fíjese que yo leía un post ahora, o algo que postearon, pues, ahí en el Facebook. A veces postean cositas que uno dice, tienen razón. Hay un hombre ya entre sus 50, 60 años, que miraba muy serio, y decía, yo era pentecostal, dice, pentecostal. En sí dice, soy pentecostal, dice, me gustan las manifestaciones sobrenaturales. Pero me fui dando cuenta, dice que hay muchos que se manifiestan en las experiencias sobrenaturales, lo cual dice es bueno, dice, porque es parte del evangelio, pero siguen siendo los mismos.
siguen siendo los mismos. Y él prácticamente dice, yo me decepcioné no de ser pentecostal, ni tampoco de las experiencias sobrenaturales, porque son maravillosas, sino que cómo puede ser posible que haya gente que tiembla porque el Espíritu lo tocó, pero el Espíritu no lo cambió. Y no es porque el Espíritu Santo tenga que cambiarnos, sino el Espíritu Santo nos enseña. Y claro, hay cosas que el Espíritu Santo opera de forma sobrenatural porque definitivamente Él es parte, o mejor dicho, Él es el que hace la función de la transformación, regeneración, restauración, etcétera. Pero hay cosas, hermano, que muchas veces el creyente quiere depender de la sobrenaturalidad, ¿verdad? Ya le conté de aquella hermana que una vez llegó y me dijo, hermano, tuve un sueño, miraba una línea enorme, dice, de gente que venía a la iglesia. Iba entrando, dice, usted estaba en la puerta, dice, con unas tijeras grandes, dice. Y a todos los que entraban, dice usted, agarraba la lengua y tras se las cortaba. Agarraba la lengua y tras y pasaban todos. Pasaban. Y yo me desperté. Dice, y cuando me desperté dije, no, pues, verdaderamente a mí sí me tiene que cortar la lengua el pastor, porque era una hermana bien chismosa, hermano. Pero mire, pastor, a raíz de ese sueño, dice, yo ya le entregué el chisme a Dios. Me le quedé viendo y le dije, no, eso entrégueselo al diablo, le dije. A Dios entréguele lo bueno. Porque, mire, hace algún tiempo se movió mucho una doctrina en donde decía, usted declare y Dios lo va a hacer. Te entrego, Señor, la mentira. Si así fuera de fácil, hermano, como aquel pastor que en un retiro puso a todos a inflar su globito. Le dijo, tenemos tantas cosas malas que hoy el Señor va a hacer algo nuevo en nosotros. Y le dio un globito a todos los pastores, hermano. A todos los pastores. Un globo, ¿sabe lo que es un globo? Y ahora inflenlo hasta que se explote, dice. Y ahí van a volar todas sus áreas y usted va a salir nuevo de este retiro. Yo dije, si así fuera esto, hermano, pues qué sencillo, ¿verdad? Inflemos el globo. Pero no, hermano. Dios invierte tiempo en nosotros, en enseñarnos y en enseñarnos y en enseñarnos, hermano. Y nos damos cuenta que Dios nos enseña para que nosotros decidamos. David dice, Señor, ¿hasta cuándo he de pedir consejo a mi alma? Porque Dios no le respondía. No le respondía. ¿Hasta cuándo he de pedir consejo a mi alma? Era como que Dios le estaba diciendo, pues si te he enseñado, no necesitas que yo te hable. Ya sabes lo que la palabra dice. ¿Verdad que sí? Dígale a su hermano, ya sabes lo que la palabra dice. ¿Verdad? Porque en vez de, si Dios me habla, es que es Dios. Pero si la palabra te ha venido enseñando, hombre. Te ha venido enseñando. Y mire, hermano, yo me puse a pensar. Porque usted se puso contento cuando dijo, oh, el apóstol se viene de pastor, ¿verdad? Se viene de pastor el apóstol. Hermano, pero usted no se puso a pensar que la palabra que usted recibe es una palabra apostólica. O sea, más comprometedora. Porque usted quiere una palabra nueva a cada culto, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Usted quiere conocer más, pero no se ha puesto a pensar que esa palabra, a la vuelta de la esquina, Dios le va a pedir cuentas, pues. ¿Por qué, hermano? Porque mire, es tan asombroso. ¿Cómo es que llega Samuel y le dice, mira, espera 7 días? Era una orden. Yo no sé cómo era la presencia física de Samuel. No describe la escritura como describe a Saúl, a Eliab. Como por ejemplo, los corintios decían de Pablo, porque dicen que Pablo era chaparrito, flaquito, hermano. Decía, la apariencia es menospreciable, dicen. Así decían los corintios. Pero la palabra es buena. Nosotros, hermanos, tenemos que acostumbrarnos no a ver al elemento humano,
pero sí escuchar al elemento humano. Como decía el pastor Nicolás ahí en Argentina, al pueblo le importa un comino el chancho que está ahí, pues, ¿verdad? El que está ahí, ¿verdad? El que está al frente. Pero lo que dice es lo comprometedor. Dije chancho, ¿cómo era? ¿Cuál era la palabra que usaba? El chancho está muy... Al chango, ese es, perdón. A Dios le importa, al pueblo le importa un comino el chango que está ahí, pues, ¿verdad? Hermano, mire, yo me puse a pensar. Dios nos permite entender, hermano, en esta historia, que sería muy fácil para todos obedecer. Ese está prendido, ¿verdad? Hay que apagar esos dos, Fidel, por favor. Está bien caliente ya. Nos permite entender que sería muy fácil obedecer a Dios si Él nos hablara directamente sin necesidad del elemento humano, ¿verdad? Porque imagínense, baja el ángel o Dios mismo, hermano, baja y nos empieza a hablar. Pero sabe que Dios, hermano, es que Pablo dice, oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán profundos son sus caminos. Dice que sometió, hermano, a desobediencia a Israel para tener misericordia de nosotros. Y por la misericordia que tuvo a nosotros, va a tener misericordia de Israel. Y uno dice, es que Dios cómo trabaja, ¿verdad? De alguna manera les provocó celos a Israel cuando empieza a manifestarse a través de la gentilidad. Y él se empezó a preguntar a Israel, ¿cómo es que Dios se manifiesta a través de los gentiles y nosotros que somos el pueblo? Nos pertenecen los pactos, los patriarcas, las promesas, y sin embargo se empezaba a manifestar a través de los gentiles. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Es que nosotros tenemos que entender que Dios, hermano, usa el elemento humano para probar. Escuche lo que le voy a decir. Dios usa el elemento humano para probar a ver si le obedecemos. Porque si Él no usa el elemento humano, todos le obedecen, porque vendría el ángel. Y hermano, imagínense, le presenta un ángel. ¿Quién no va a obedecer a Dios? O si Él mismo, hermano, desciende y se te presenta. Imagínense, se te presenta el Señor Jesús en tu cuarto mientras estás viendo la televisión. Y de pronto te dice, mira, Pancracia, ¿verdad? Debes de cambiar esa telenovela porque la telenovela tiene mucha pornografía. Hermano, en el momentito es capaz que agarra la televisión y hasta la vas a tirar a la basura. Porque Jesús te lo dijo personalmente. Pero si te lo dice a través en veces hasta de un niño, aparece tu hijo y te dice, mami, eso que estás viendo es muy feo. Ah, tú cállate, tú vete a dormir ya. Ah, imagínense. O sea que Dios usa el elemento humano, para probar nuestra obediencia. Porque si Dios lo hiciera todo sobrenatural, hermano, ¿quién no le obedece? ¿Sí me estoy explicando? Dios usa el elemento humano para hablarnos, para darnos órdenes, y en veces usa a alguien que nos cae mal. Porque yo no creo que Lázaro le caía bien al rico. Si hubiera bajado un ángel y ese día hubiera llegado antes de que muriera el rico, hubiera llegado el rico con aquella banda de cholos que llegaba a tirar sus fiestas con esplendidez, y el ángel hubiera dicho, rico, hermano, yo le aseguro que el rico se tira de panza ahí a pedirle perdón a Dios y hubiera dejado de tener sus fiestas espléndidas, se hubiera consagrado. Imagínense si le hubiera dicho
Te vas a morir ya mero, rico, y esa es tu última oportunidad. El rico cambia. El rico cambia, hermano. Y lo más seguro era el primerito que llegaba a la sinagoga a ofrecer sus sacrificios, hermano. Se hubiera enrolado en el servicio, hubiera estado, hermano, ahí siempre. Pero como era el llagado Lázaro, el que le caía mal, y no se daba cuenta que Dios le estaba hablando acerca del elemento humano. Porque Dios usa el elemento humano para probar nuestra obediencia. Y claro, hay gente que cae en el misticismo, ¿verdad? El mensaje estuvo bonito, pero yo estoy esperando que Dios me confirme. Sí, Dios me habló, pero estoy esperando un sentir de parte de Dios. Imagínense, usted está enrolado en el ejército, de pronto llega el comandante en jefe y le dice, soldado, levántese porque el ejército viene y hay... No siento. Que le dicen, no siento, ¿verdad? No, hermano. Es que en veces el pueblo quiere que todo sea sobrenatural. Y Dios nos habla, hermano, por el elemento humano para probar nuestra obediencia. En veces habla por medio de la mujer. ¿Acaso no le dijo a Abraham? Le dijo Dios por medio de Sara, echa fuera a la sierva. Imagínense si Abraham le hubiera dicho, no, lo que pasa es que tú estás celosa, Sara. Como ya viste que la Agar me dio un hijo, tú estás celosa y... No, por eso qué importante. Póngase este dedo aquí, mire, póngase. Qué importante es oír a Dios. Qué importante, hermano. Y va a usar a los hombres y es Dios, hermano, hablando, es Dios hablando. ¿Y sabe qué es lo más delicado de esto? Es que muchas veces el creyente está en la frontera de una tremenda bendición y Dios lo está probando, dándole una orden o un mensaje, una visión, un sueño, una palabra por medio del elemento humano, porque Dios quiere llevarlo a un nivel mayor. Si Saúl hubiera obedecido a Samuel, lo hubiera confirmado por rey para siempre. No, lo que pasa es que el hermano me dijo, es que tuve una visión, tuve un sueño. Nada. Y era Dios. Es que mire, hermano, el problema no es no escuchar al hombre. Yo sé que lamentablemente, hermano, hay quienes se dejan usar hasta por el diablo, si usted quiere. Y lamentablemente en veces el hombre también habla y quiere manejar las cosas a su manera. Esa es una de las cosas que nosotros como creyentes tenemos que tener mucho cuidado de no meter las manos en lo santo, sino tener el cuidado de que lo que vamos a decir, lo que vamos a enseñar, viene de Dios. Hermano, pero el problema es cuando Dios habla a través del hombre. El problema no es no escuchar a los hombres, ese no es problema. El problema es cuando Dios usa al hombre. Ahí, hermano, sí es sumamente delicado, porque es Dios dándote una orden a través del hombre. Y eso sí es comprometedor. Diga conmigo, comprometedor. ¿Por qué, hermano? Porque esta historia nos permite entender que sería muy fácil obedecer a Dios si nos hablara directamente sin necesidad del elemento humano. Cualquiera, estoy leyéndole lo que anoté aquí, puede obedecer si un ángel o él mismo se presenta. Pero para probar nuestra obediencia a su palabra, involucra el elemento humano, por eso estableció ministerios y estableció dones, visiones y sueños. Pero ¿sabe qué es lo asombroso de esto? En el huerto donde estaban los Adanes, ahí no había fe. No había fe. Ellos no vivían por fe. ¿Quién bajaba a enseñarles? Dios mismo. Dios mismo.
Y oiga esto, y con todo y que era Dios mismo que bajaba al frescor del día, deducimos que era por la tarde. Con todo y que era Dios mismo enseñándoles, desobedecieron. Entonces Dios dijo, no, a pesar de que el hombre, yo mismo desciendo y le enseño, desobedece, ahora va a ser por fe. Ahora, y agarra al hombre, al elemento humano, y lo dice, ahora voy a hablarles a través del elemento humano. Y al primero que empezó a abusar fue a Abel. Y entonces dice, ahora todo va a ser por medio de la fe. Y voy a probar la obediencia cuando les hable a través de los hombres. ¿Acaso no fue eso lo que dijo el rico? Padre Abraham, envía a Lázaro a mis hermanos. Y la respuesta de Abraham no dice, si un muerto se levanta, dice, y va a tus hermanos. Ahí tienen que, dice, a la ley y a los profetas. ¿Qué le estaba diciendo? No van a creer, aunque se levante Lázaro y vaya. Ahora es por fe, tienen que creerle a la ley, lo escrito, y al elemento humano. Mire, hermano, nosotros no necesitaríamos de ministerios, ni de dones, ni de profetas, ni de visiones, ni de sueños, ni de poderes. No necesitaríamos de ellos. ¿Sabe cuál sería nuestra Biblia? Y se lo he dicho, la mitad de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, ¿qué dice? Que dio. ¿Y qué dio? ¿Qué dio? No, pero no le hagan, no. ¿Qué dio? Su hijo, lo mejor que tenía. Si nosotros decimos amar a Dios, le vamos a dar lo mejor que tenemos. De nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestras fuerzas, de nuestro bolsillo, de nuestro canto, de nuestro servicio. No necesitaríamos, hermano, predicadores que nos prediquen un mensaje de 1 hora. No. Sencillamente necesitaríamos de la mitad de Juan 3:16 y esa sería toda nuestra Biblia, toda nuestra Biblia. De tal manera amó Dios al mundo que dio lo mejor que tenía. De tal manera ama el creyente a Dios que da lo mejor que tiene. Esa sería toda nuestra Biblia. Pero como Dios sabe, hermano, que somos tardos para oír, Dios dice, bueno, ahora ya entendí que el hombre no cambia aun cuando yo baje sobrenaturalmente, como el caso de los Adanes en el huerto. A pesar de que él bajaba personalmente y les enseñaba al frescor del día, con todo y eso desobedecieron. No había fe en el huerto. Me revolucionó entender eso. No había fe en el huerto. Lo que había era obediencia. ¿Por qué cree que ahora Pablo dice que Dios lo escogió para guiar a los gentiles a la obediencia de la fe? Que ahora dice, ahora va a ser por fe. Pero ahora ya no voy a bajar yo directamente, sino ahora va a ser a través del elemento humano que les va a transmitir mi palabra. En veces, hermano, aquí no, gracias a Dios, aquí no, gracias a Dios. Pero hay lugares, hermano, en iglesias allá por Júpiter, Saturno, por aquellos planetas, en donde el mensaje es tan clarito y tan sencillo que todavía dicen, no, yo espero que Dios me ponga en el corazón. Imagínense, ese es el misticismo. El misticismo, hermano, tiene que ver con pretender una espiritualidad que en realidad no se tiene, porque no se obedece la palabra. Nosotros los predicadores, hermano, le caemos mal en veces a la gente, y eso es bueno. A mí me gusta caerle mal a la gente, hermano. Porque eso hace que uno sea un genuino predicador, ¿verdad? ¿Acaso a los profetas cuando llegaban, les hablaban la verdad, hermano, les tiraban alfombra roja, bienvenidos, nos dijiste una verdad? No, los mataban, los apedreaban. Hermano, claro, es natural que hablar la verdad muchas veces compromete. Pero yo me puse a pensar, Dios mío, dije yo entre mí, oiga, yo tengo 30 y tantos años de estar predicando, ¿cuánto me van a demandar?
Imagínese usted, ahorita que las redes están llenas y Dios hable y hable y hable y hable, hermano. Y habla, y más ahora que resuena y suena y contrasuena el nuevo orden mundial que Cristo viene, hermano, y suenan y aparecen hombres de Dios y hablan. Y hay gente que sigue igual, como si todo va a estar normal, ¿verdad? Como si todo va a estar normal. Y hay gente que no se da cuenta, hermano, los tiempos que estamos viviendo. Y si usted, mire, porque hay apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, hermano. Poquitos, pero hay buenos hombres de Dios. Y usted los escucha. Que usted los escuche, porque usted desea aprender más para vivir, le va a dejar mucha bendición. Pero si usted desea nomás para saber, lo va a comprometer. Lo va a comprometer, hermano. ¿Por qué? Y más, poquito peor si todavía se mete por curiosidad. Y como decía mi abuela, la curiosidad mató al gato. ¿Por curiosidad? Oh, hermano, es bien delicado por curiosidad. Y yo me doy cuenta, dije, Dios mío. Bueno, yo llegué a Carolina del Sur. Dije, el pueblo es contento porque viene el apóstol, ¿verdad? Imagínense cuántos pastores no me dicen a dónde voy. Pastor, véngase a pastorear aquí. Yo me siento, dice. Véngase, yo me siento. Yo nomás me les quedo viendo. Dice, en serio, le estoy hablando, miren, abriendo mi corazón. Venga, usted nos pastorea aquí. Le digo, no, hombre, si no se trata de escoger, es donde Dios quiere que estemos. Pues llegué aquí y dije, bueno, Señor, vamos a empezar a transmitir. Lo que tú me des, yo se lo doy al pueblo. Pero hoy me puse a pensar y por un momento, mire, bonito el tema, desglosarlo, pero de pronto subo aquí y el Espíritu me hace sentir que nosotros estamos bien comprometidos, hermano. Bien comprometidos. Porque entre más palabra, imagínese si de pronto Dios me da una palabra, yo vengo con usted y se la digo, y usted piensa que es el hombre. Es muy difícil que yo me acerque a usted y le diga algo. Muy difícil, hermano. Una vez me dijo una hermana, hermano, cuando Dios le dé una palabra para mí, por favor démela. No se preocupe, no necesita decirme. Cuando el Señor me dé una palabra, téngalo por seguro que voy a ir a dársela. Porque es una orden que Dios me dio. Si no se la doy, me la van a demandar a mí, ¿verdad? Es como le dicen a los profetas, si tú le dices, voy a parafrasearlo, al que esté en desobediencia, obedece, tú libras. Tú te libras, pero él se compromete si no lo hace. Pero si no se lo dices, tu sangre caerá sobre tu cabeza. Y entonces, como yo quiero y entiendo la escritura, diga conmigo, yo entiendo la escritura, que todo lo que Dios tiene en su palabra para mí es bendición. Sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas, sus leyes, sus caminos, todo es para bendición. Entonces, digo, yo voy a aplicar mi vida para él. No voy a necesitar que alguien venga. Mire, yo siempre le he dicho, yo necesito que alguien venga y, hermano, y de pronto me diga, siervo, tengo una palabra para usted. El Señor me dice que lo va a prosperar y que lo va a usar y no crea que yo me pongo a temblar y, ay, recibo. No, yo solo leo la escritura. Si obedezco, voy a prosperar. ¿Verdad que es sencillo? No necesito que venga un ángel, hermano, y que mueva las alas así. Y que me diga, siervo, así es el Señor. Y de pronto yo sienta el hormiguero. Recibo, es que me lo dijo un apóstol. No, yo solo sé que si obedezco voy a prosperar. ¿Verdad que sí? Y que si me consagro, Dios me va a usar. Yo lo sé. Hermano, es tan sencillo el elemento humano. Yo cuando escuchaba a mi pastor, hermano, lo escuchaba con atención, decía, sí, Señor, amén, Señor. Oh, claro, en esto estoy fallando, Señor. Sí, Señor. Y hacerlo.
Sí, úsalo, Señor, úsalo para que me hable, úsalo para que me hable. ¿Por qué? Porque yo sabía que me iba a dejar bendición. El elemento humano, hermano, es tan importante, tan importante. Ya le comenté de aquel niñito que llegó conmigo, hermano, bonito, el chiquitío ahí de 8 añitos, hermano, pequeñito, su trajecito azul, su corbata roja, su camisa blanca, y yo llego a la iglesia, me tocaba predicar, hermano, y levanto las manos, eso fue en México, y de pronto sentí que alguien me picó aquí, hermano. Y yo volteé a ver y le digo, oh, mijo, ¿cómo estás? Me dice, ¿usted es el pastor Viatoro? Sí. Así dice el Señor. Y empezó. Pida lo que usted quiera ahorita, Dios se lo va. Hermano, imagínese haber dicho, este chamaco, vete a jugar canicas, mijo. No, yo dije, Dios va a hablar a, hermano, es que mire, si Dios en veces, hermano, cuando somos tercos, usa hasta las burras de Balaam, hombre. Le habló a Jonás por un gusano que se comió la calabacera. Es que ese Jonás era terco, a él importaba su ego ministerial. ¿Cómo iba a ser posible que dijeran, Jonás dijo que Dios va a destruir Nínive en 40 días y luego no se cumple? Yo voy a quedar, como dijo mi abuela, como toda mi cara. Van a decir, no, ese no es profeta. A él importaba más su ego ministerial que obedecer a Dios. Y Dios le habló por un pescado, pues. Se lo tragó el pez. Yo lo que sí sé, hermano, es que si nosotros obedecemos a Dios, no importa, diga conmigo, no importa a quién use. En el huerto no había fe, lo que había era obediencia. Y Dios dijo, a pesar de que yo bajaba todos los días al frescor del día, el hombre desobedeció, pues ahora va a ser por fe. Y yo desaparezco de la escena física y ahora les voy a hablar a través de los hombres. Para que sea por fe. Y voy a probar la obediencia. Saúl dijo, no, yo voy a ofrecer un sacrificio enorme. Y empezó, tráiganme vacas, bueyes. Y empieza, hermano, a obedecer. Y yo dijo, no me puedes comprar con tu sacrificio si vas a desobedecerme. No me puedes comprar. Si yo lo que quiero es obediencia. Entonces voy a obedecer y no le voy a ofrecer. No. Va de la mano. Esa es parte de la obediencia. Entonces yo voy terminando con esto porque ya veo que algunos me miran medio raro. Después de la caída y ya todos echados fuera del huerto, Dios decide que fuera por fe. Usa al elemento humano. Pero quiero terminar con esto. Si Saúl hubiera obedecido y hubiera esperado un poquitito más, que en realidad el meollo de este asunto no es ese poquitito, sino la obediencia a esperar los 7 días completos, Dios lo hubiera llevado a una promoción. ¿Sabe lo que es promoción? Es cuando usted es chalán en un trabajo y de pronto el jefe lo prueba, ¿verdad? Y le dice, mira, me voy porque tengo algo que hacer. Quiero que hagas esto y hagas esto y hagas esto y hagas esto y hagas esto. Y te lo encargo. Cuando llega el jefe, le dice, mira, hiciste esto y esto y esto. Sí, usted me dijo esto, pero yo lo hice de esta manera. ¿Quedó bien? Pues no quedó como usted quería, pero sí quedó bien. No, yo quería que quedara como yo dije. Y entonces Dios dice, no está dispuesto a obedecer órdenes. Hermano, ¿cuánta gente se pierde privilegios en Dios? Mire. Es que en veces tengo que decirlo, hermano, perdóneme. Su ex pastor, cosas muy bonitas que Dios tenía para él. Tan bonito que iba. Un día me habla la esposa de un pastor, me dice, siervo, tuve una palabra de parte de Dios, estaba
Estaba limpiando mi cocina, dice, y el Espíritu me habló. Y me dice el Señor que va a probar los corazones de todos los pastores que están con usted. Y yo dije, viene el cernidor, dije entre mí. Solamente le dije, amén, sierva, Dios. Dios sabe lo que hace con sus hijos, con su pueblo, con sus siervos. Y empezó a probar a los pastores, y entre ellos iba su ex pastor. Y no pasó la prueba. Si no, ahorita estuviera en una posición con mucha mayor gloria. Dios prueba, hermano. Así como fuimos aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos. Eso lo dice Pablo. Así como fuimos aprobados por Dios, cuando Dios va a promover a alguien a una responsabilidad mayor, o le va a añadir una bendición mayor o una posición mayor, lo prueba. Y si pasa la prueba, es promovido, y si no, probablemente Dios le dé otras oportunidades, o probablemente Dios lo deseche de una vez. Eso es delicado, hermano. Por eso le decía, el problema no es no escuchar al hombre, sino el problema es no obedecer cuando Dios nos habla a través del hombre. Ahí es donde está el problema. Por eso es que nosotros tenemos que tener nuestros oídos bien audibles. Ya le comenté de este pastor, hermano. Pastor se separa de su esposa. Le llamo, mira, dice el Señor, tiene cosas preciosas para ti en la ciudad donde estás. Dios todavía está en su promesa, dice, restablece bien todo con tu esposa, todavía él estaba soltero, ella también. Restablécelo bien todo, mira, haz la obra. Dios tiene cosas grandes para tu vida, pero las tiene junto a ella, dice el Señor. Digo, está bien, pastor, está bien. Yo entendí que como que me le había entrado por acá y le había salido por aquí. No pasaron 3 meses y muere de una sobredosis. Lloré, hermano, lloré. Dije, Dios mío, si al menos hubiera escuchado esa palabra. Si al menos hubiera escuchado esa palabra. Mire, una vez me tocó, había un hermano allá en Ecuador. Mi hermano tenía, una casa, no recuerdo si era de 3 pisos, tenía como 14 recámaras. Tenía 2 tiendas de abarrotes en el mercado de ahí de Guayaquil. Era bien codo, hermano, bien codo. Un día llegué a visitar al pastor allá y me dice, fíjate que el hermano fulano está con un dolor de cabeza, se fue al hospital. Llego al hospital, hermano, hablo con él y le digo, mira, y no crea que todos se me mueren, no crea, Dios ha hecho también milagros, hermano, no vaya a pensar. Pero le digo a mira, dice el Señor, le dije, dice el Señor, que vendas tus negocios, que aportes algo para su obra, allá en Guayaquil, que agarres buena parte de todo lo que tienes, que agarres a tu mujer y te desaparezcas, y te pasees y la disfrutes, sin desprenderte de Dios, porque te va a llevar el Señor. Y me dice el pastor de allá me dice, no, vos, me dice, ¿de veras eso te dijo el Señor? Pues es lo que me dijo, le dije. ¿Qué quieres que le diga? Que le diga que va a ser sano y que si eso me dice el Señor, yo le digo que sí. Me dice, está fuerte. Pero bueno, hay que orar, sí, hay que orar. Me regreso a San Diego, a los 3 meses, hermano, me llama. ¿Y sabes qué? Dice, se murió fulano. ¿Hizo lo que le dijo el Señor? No.
Al contrario, siguió ahí metido en su trabajo y su trabajo y su trabajo y su trabajo. Y en vez de ni a la iglesia venía. Le dije. Y me llama la esposa, me dice, pastor, se cumplió lo que el Señor le dijo. Oh, pastor. Y oyéndola estaba cuando el Señor me dice, dile que ella es la próxima. Y dije, oh my God. Le digo, hermana, usted es la próxima. No me diga eso, pastor, yo rechazo. Usted puede rechazar lo que quiera. Si así fuera, nomás rechazo y rechazo, ¿verdad? Y sí se murió. Hermano, es que en veces, mire, el elemento humano, usted puede caerle mal el elemento humano si quiere, hermano, pero lo que tiene de Dios y lo que habla, oh my God, eso es delicadísimo, hermano, delicadísimo. Yo he aprendido en este camino, porque no le puedo decir que hay gente que todos me caen bien. Claro, tengo que batallar, luchar con mi alma hasta que logro que eso se arranque, hermano. Pero el elemento humano, hermano, ahora dice, ahora es por fe, porque si viene Dios, imagínense, si viene Dios y se le aparece a este hermano, le dice, mira, te voy a llevar conmigo, como le dijeron, hermano, a un profeta, ve y dile que va a morir, como le dijeron a Elías, Ezequías creo que se llamaba, prepara tu casa, ordena tu casa porque vas a morir. Si hubiera dicho, no hombre, es Elías, yo lo he visto que anda carnal. Pues hasta los carnales usa Dios, hermanos, ese es el problema. ¿Acaso no era Elí carnal? Y le habló, hermano, a Ana que no podía tener hijos. El sacerdote carnal dice que cayó de espaldas y se desnucó porque estaba muy pesado, o sea, subía a su aposento a dormir en vez de orar, estaba muy pesado, quiere decir que había mucha carne, era un sacerdote carnal, se le habían cerrado los ojos, se le habían cerrado los cielos, y sin embargo, cuando miró a aquella mujer ahí le dijo, estás borracha, no, mi alma está afligida, porque en una ida de esas le dice, que el Señor te conceda tu petición. Y Ana, que estaba sensible, se paró, se limpió las lágrimas, fue, comió, terminó su ayuno, se va y al año ahí estaba Samuelito. ¿A quién usó Dios? A un sacerdote carnal. Es que el problema, hermano, no es el hombre. Mire, el problema no es no escuchar al hombre, sino el problema está en tener el cuidado a ver si Dios nos está hablando de parte de, si Dios nos está hablando por medio de ese hombre. Eso es lo delicado. ¿Qué le garantiza a usted que todo lo que le he enseñado viene de Dios? Dígame. Y si usted dice, sí ha sido Dios, bueno, entonces, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Ese es el punto. Como le dijeron al Señor, ¿era Juan profeta? Si decimos que no, nos apedrea a la gente. Y si decimos que sí, entonces ¿por qué no le obedecieron? ¿Verdad que sí? Así dice. Entonces, ¿por qué? Yo dije, Dios mío, yo subo al púlpito, yo me deleito predicando, yo me deleito, hermano, para mí es un deleite ponerme a predicar, y no para que usted tenga miedo, sino que usted pueda decir, Señor, amén, lo recibo, y lo lleve a la práctica, porque yo sé que es de bendición. ¿Quiere usted estar bien? Obedezca. Obedezca, hermano. ¿Verdad que es sencillo? ¿Verdad que es sencillo? ¿Quiere usted tener un esposo cariñoso, amoroso, que la apapache, que le provea, que le haga piojito? Pues no le falte el respeto. No le falte el respeto. ¿Quiere usted tener un esposo frío? Que ni siquiera le diga, te ves tan linda. Fáltele el respeto. No, hermano. Es que yo veo que lo que Dios nos ha dejado en su palabra es para bendición. Y que, hermano, Dios decidió que ahora es por fe. Y que yo tengo que creerle a la palabra. Porque si a mí me predican la palabra, no hay vuelta de hoja. La palabra se predica sola. Ya me extendí, ¿verdad?
Ay, me gusta extenderme, hermano. Es que yo soy bien hablador, hombre. Mire, amado hermano, termino con eso. Es más, vente ya, Elmer, porque aquí le sigo. Hermano, el elemento humano Dios nos prueba a través de... Fíjese que ayer decía en el estudio que daba, cuando Dios prohíbe una cosa es porque quiere probar nuestra obediencia. Les prohibió que comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Que estaba haciendo Dios? Probando su obediencia. Y sin embargo, desobedecieron. El elemento humano Dios lo dejó para que sea por fe. Si tú no le mezclas fe a lo que escuchas de aquí, ¿qué espera? ¿Qué le espera al creyente que no le mezcla fe a la palabra? Desierto, desierto, desierto. Todos los que venían en el desierto no le mezclaron fe a la palabra. Decían, no, es que ese Moisés, esa mujer que tiene cosita, no, nos cae mal. Hermano, pero tenían que haberle mezclado fe a la palabra. Si tú le mezclas fe a la palabra, hermano, déjame decirte, te va a dejar bendición, hombre. El elemento humano. Si no, ¿por qué será que Dios me envió aquí? Le pregunto, ¿ha aprendido cosas nuevas? ¿Sí? No, y las que faltan, hermano. Olvídese, Dios es una fuente inagotable. ¿Cuántas cosas tenemos que... Yo sigo aprendiendo todavía. Pero ¿sabe qué, amado hermano? El elemento humano, no mire al chango. Ahora sí lo dije bien, ¿verdad? No mire al chango, hombre. Sino, el problema no está, quiere ponerse de pie, en no escuchar al hombre, sino en no escuchar a Dios a través del hombre. Eso sí es delicado. Padre, en el nombre de Jesús, oh eterno Dios, nadie tan sabio como tú, Señor. Nadie, Señor, tan inteligente como tú. Nosotros anhelamos tu palabra, sabemos, Señor, que nos compromete, pero sabemos que si la hacemos nos va a dejar eternas bendiciones. Dios bueno, tenemos que ponerle atención cuando nos hables a través del elemento humano. Sea mujer, sea hombre, sea niño, sea niña. Señor, gracias por esa paciencia, gracias por ese amor. Gracias. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Gracias, oh Dios. Levanta tus manos, dile: yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Recuerdo cuando puse la obra en las manos del pastor que planté en San Diego. Le dije: mira, hijo, le dije, puse en tus manos a un pueblo precioso. ¿Ves el edificio? Todo eso es tuyo, le dije, todo eso es tuyo. Aparece un hermano y le cuenta un sueño y le dice: pastor,
Dice, miraba yo a un buey viejo y un buey joven que labraban un campo enorme. Dejaba una cosecha hermosa. El buey joven es usted y el buey viejo es el apóstol. Yo le dije, mira, hijo, en todos estos cambios que están sucediendo en mi vida, yo voy a seguir siendo el apóstol, tú vas a ser el pastor aquí. Pero hay mucho trabajo que hacer, le dije. Mira, si yo salgo, tú te quedas. Y cuando yo te comisione ir a algún lugar, pues yo me quedo. Entre los dos vamos a estar trabajando aquí. No quiso. Le entregué arriba de 400 almas, se las acabó así en 2 años. Quedó con su grupito. Se perdió tantas bendiciones ese hombre. Caminara a la par mía, la obra de Dios se hubiera expandido. En vez de hacerlo, tomó decisiones contrarias. Y todo lo que Dios tenía para él, lo tiró por la borda de la noche a la mañana. Por no oír al elemento humano. Dios prueba la obediencia por medio del elemento humano. Por todo lo que haces y todo lo que harás, yo te agradezco. Por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Pueblo bendito, llévate esta palabra en tu corazón. Medítala. Este asunto es serio, amado pueblo. Dios quiere promover, Dios quiere prosperar, Dios quiere bendecir, Dios quiere usar. Pero Dios sigue hablando a través del elemento humano. Hay que oír. Porque el problema, y termino con esto, no es no escuchar al hombre. El problema es no escuchar a Dios a través del hombre. Eso es lo delicado. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios.